Continuando con la unidad número 2, el tema en esta ecuación es el 3.1 y se refiere a los ángulos suplementarios. ¿Cuándo dos ángulos son suplementarios? Bueno, dos ángulos van a ser suplementarios cuando al sumarse hacen una medida de 180 grados. Por ejemplo, ¿verdad? Si usted suma 120 y 60, pues estos dos ángulos suman 180 grados. Por lo tanto, ellos dos son suplementarios. Lo mismo sucede, por ejemplo, con 80 grados y 100 grados. Sumarlos hacen 180 grados, por lo tanto, yo puedo decir que 80 grados y 100 grados son ángulos suplementarios. Entonces vamos ahora a ilustrar unos ejemplos que tienen que ver con estos ángulos que se llaman suplementarios. Pero antes de pasar a los ejemplos, es de tomar en cuenta lo siguiente. El ángulo exterior de un triángulo que se forma al prolongar uno de sus lados cumple con que es igual a la suma de los otros dos ángulos. Entonces, esto es lo que vamos a ilustrar y vamos a aplicar lo que son los ángulos suplementarios. Observemos entonces. En el caso, nos están pidiendo que calculemos el valor del ángulo indicado, en este caso el ángulo A y en este el ángulo B. A los ángulos se les puede identificar con letras, ¿verdad? Bien, recordemos que en un ángulo, la suma de sus ángulos internos es de 180 grados. Y si usted observa lo siguiente, como aquí se ha prolongado uno de los lados, quiere decir que todo este ángulo valdría 180 grados. Pero para saber cuánto vale este ángulo, primero tendría que saber cuánto vale este de dentro del triángulo. Entonces, para poder hacerlo, tendría que a 180 restarle estos dos, como hemos hecho en ocasiones anteriores. Pero ahora no va a ser necesario eso. Para saber cuál es el ángulo exterior de este triángulo que se forma con prolongar este lado, entonces esto es nada más que la suma de el ángulo de 40 con el ángulo de 60 grados. Por lo tanto, yo puedo decir que el ángulo A, lo vamos a escribir aquí, ya para resolverlo, que el ángulo A va a ser el resultado de sumar 40 grados más 60 grados. Y eso significa que 40 más 60 es de 100 grados. Quiere decir que este ángulo A es de 100 grados. Lo mismo va a ocurrir con este otro del literal B. Como hemos prolongado este lado y quiero saber cuánto es este, es el ángulo B, pues simple y sencillamente lo que vamos a hacer es que vamos a sumar 35 grados más 75 grados y entonces en este caso el ángulo B, como hemos dicho, va a resultar de sumar 35 grados más 75 grados y eso me va a dar un valor de 110 grados. Quiere decir que este ángulo B es de 110 grados. Con estos otros ejemplos nos piden que calculemos el ángulo suplementario del ángulo que se nos ha dado en cada dibujo, ¿verdad? Es decir, me están pidiendo en este caso el ángulo suplementario de 125, que es el ángulo A, y en este caso me están pidiendo el ángulo suplementario de 85, que es el ángulo B. Y eso pues, ¿cómo se hace? Fácilmente, como lo que quiero ahora es el ángulo A, en este caso el ángulo A será igual a, como es suplementario, a restarle a 180 grados el ángulo que conocemos, que en este caso es de 125 grados. Entonces, al restarle a 180 los 125 grados, resulta que eso me va a dar un valor de 55 grados. Por lo tanto, este ángulo suplementario es de 55 grados. De la misma manera vamos a actuar con el literal B a los 180 grados,
como quiero encontrar este ángulo B, a estos 180 grados, al ángulo B, 180 grados, le vamos a restar 85 grados. Al restarle 85 grados, me va a quedar un valor de 95 grados. Quiere decir que este ángulo B mide 95 grados. Y de esa manera, pues, se puede determinar lo que son ángulos suplementarios.